Estamos en nuestras Biblias, ahí en Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. Vemos la historia de estos dos hermanos, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Encontramos en este pasaje, hermanos, esta historia. Es una historia trágica causada por el pecado. El simple hecho que estos dos hijos de Adán estaban presentando un sacrificio a Dios quiere decir que Adán les enseñó a adorar a Dios. A pesar de su caída de la dispensación de la inocencia, ese estado era el estado cual ambos moraban en el huerto del Edén, donde Satanás viene y tienta a Eva y cae en el pecado y incita a su esposo, el hombre, y él escoge o elige el pecado, causando la muerte espiritual. Y los expulsa Dios del Edén. A pesar de esto, Adán le enseña a través de su ejemplo, yo creo, de presentar un sacrificio al Señor, una ofrenda con regularidad. Ahora Caín y Abel se encuentran en la dispensación de la conciencia. Ahora ya no están en el estado de inocencia, ahora ya saben entre el bien y el mal. Hay una conciencia. Como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimentar entre el bien y el mal. Ahora no podía decir yo no sé, ahora sí sabe. Y aún si no lo hiciera, dice que él sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que por el estado de la conciencia. Ahora sabe él entre el bien y el mal. Del bien como obediencia y del mal como desobediencia de la voluntad de Dios. Fue por medio del conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. El hombre tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido y evitar todo mal del cual él era consciente, y acercarse a Dios por medio de sacrificios. Esta verdad, hermanos, yo no sé cómo Dios la va a usar para ser de bendición a usted, pero yo salí de mi oficina, hermanos, pareciendo como que estaba caminando en las nubes, mi hermano. Qué tremenda verdad. Y luego todos los cantos, hermano, que se eligieron cantar hoy, el coro, aún los especiales, todo estaba apuntando hacia lo que Dios quiere que escuchemos hoy. Pero eso me urge, familia de la iglesia, me urge mucho en este momento que me presten toda su atención. Todos aquí hemos venido buscando algo de Dios. Y el simple hecho que usted está aquí, no existe tal cosa como por tal de llegar a la iglesia, alguien le va a echar la bendición y usted va a salir diferente como entró. No existe eso. Si usted va a ser bendecido esta mañana, va a ser porque a propósito puso atención y recibió algo nuevo, algo bueno de la palabra de Dios, y se va con ese tesoro dentro de usted y lo lleva a casa. Si usted no escudriña ese tesoro, si usted no pone atención a propósito, se va a ir con las manos vacías. Me preocupa también, hermanos, que haya gente caminando en los pasillos y haga jovencitos afuera. Yo no sé, y mi esperanza es que cada padre de familia sabe ahorita dónde están sus hijos. Este lugar es tan grande, tantos pasillos, tanta propiedad, que fácilmente bajo nuestras propias narices pudiéramos perder a nuestros hijos. Si usted no sabe dónde están sus hijos, averigüe dónde están. Hermano Guzmán, ayúdeme por favor, ese vacío de allá afuera. Hermano Julio, yo sé que me escucha, ayúdeme a meterlos adentro, por favor. El servicio está aquí adentro, no allá afuera. ¿Están conmigo, iglesia? Si yo no creería con convicción que esto es importante, créanme que diría, haga lo que quieran. Pero yo sé la importancia que es este mensaje. Vemos que Caín fue el labrador de la tierra, dice la Biblia. Y del mismo fruto de la tierra
trajo una ofrenda a Jehová. Abel era pastor de ovejas y le trajo a Jehová de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. O sea, le trajo lo más especial que tenía al Señor. Dios vio con agrado, dice la Biblia, la ofrenda de Abel. Pero no miró con agrado, y agarra esta tremenda verdad, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Agarren esta verdad, por favor. Dice la Biblia que vio con agrado la ofrenda de Abel. Y después dice, no vio con el mismo agrado a Caín. Problema no era tanto la ofrenda, sino el corazón de Caín. Eso me dice a mí que podemos estar haciendo todo lo correcto, pero si nuestro corazón no está bien y recto ante Dios, no se agrada. Querida iglesia, por eso los requisitos de liderazgo. Por eso la importancia de dar un buen testimonio, jóvenes. Por eso no nomás se trata de pararse aquí y cantar y vivir una vida mediocre espiritualmente. Por eso la importancia, porque servimos a un Dios santo. Servimos a un Dios que se agrada y quiere agradarse de nuestras ofrendas que le ofrecemos a Él. Por si las dudas, que había uno entre nosotros, ¿verdad?, que piensa que puede servir a Dios y vivir como le da la gana. Yo no soy digno de pararme aquí enfrente, lo reconozco. Y estoy seguro que mis queridos hermanos aquí enfrente no se sienten dignos igualmente. Hay una sacrosantidad, hay algo especial que Dios requiere de lo que le ofrecemos a Él. Siga mi iglesia. Caín, dice la Biblia, se ensañó, se enojó, se indignó contra Dios, y dice la Biblia que decayó su semblante. Interesante que cuando dejamos ser guiados por el impulso de la carne y reaccionamos en la carne, siempre, márquelo, siempre va a decaer nuestro semblante. ¿No será por eso que algunos de nosotros vinimos en esta mañana con un semblante caído? Todos aquí tenemos problemas. La Biblia dice que el justo, que el hombre justo, sabio, edificó sobre la roca. El hombre necio edificó sobre la arena. Pero los mismos hogares recibieron los mismos golpes, el mismo río, el mismo viento con ímpetu, los mismos golpes recibieron los dos hogares. La diferencia no fue en las circunstancias, la diferencia fue sobre la roca o la arena. Quiere decir que aquí, si usted tiene problemas y tiene un afán, una preocupación, algo duro que vino a su vida, le garantizo que todos aquí también vienen con los mismos problemas, no más diferentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que constituye una sonrisa? ¿Qué es lo que hace la diferencia de un cristiano que puede gozarse y venir a pesar de las circunstancias contento y animado? No son las circunstancias, es que está parado en las promesas de Dios. Siga mi iglesia. Dios le dice a Caín, entre otras palabras, si estaba bien tu conciencia de ofrecerme tu ofrenda de lo que labraste de la tierra, ¿por qué te enojas? Dios está razonando aquí y está dándole una tremenda enseñanza a Caín, pero a todos nosotros también. Porque el hombre escogió el mal. El hombre escogió pecar. Satanás le mintió a Eva y a Adán, le dijo, seréis como Dios, conocerás de todo lo que Dios te está diciendo que no conozcas. Si tú haces esto, comes de este fruto, vas a ser como Él. Le digo entre eso mentiras. De cierto morirás, y sí murió el hombre espiritualmente, pero físicamente no. Pero el momento que ellos aceptaron ese pecado y pecaron voluntariamente, conocieron el bien y el mal. Y Dios ahora le dice, le tira para atrás al hombre y le dice, espérate, en el versículo 7, fíjese conmigo, si bien hiciereis, ¿no seráis enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Algunos comentaristas
dicen que cuando dice Dios aquí que el pecado está a la puerta, se refiere que donde ellos moraban al este del Edén, alcanzaban todavía a ver el ángel con la espada, la entrada de Edén. Y se dice que era una señal, una marca de recordarle al hombre de su pecado, lo que sucede con el pecado. O sea, en otras palabras, mi hermano, todavía Dios está apelando a Caín aquí. Todavía Dios está diciéndole entre palabras: mira lo que sucedió, las consecuencias, la paga del pecado. Ahí está la puerta, puedes ver lo que pasó con tu padre y tu madre. No se te olvide, Caín. Yo creo que Dios todavía le estaba dando la oportunidad a Caín aquí que se arrepintiera. Pero fíjese lo que pasa. Dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Qué tantas veces, hermano, Dios nos habla con su misericordia? Pero nosotros estamos tan llenos de la carne y de nuestro coraje y de nuestras decepciones y de nuestras amarguras, que no alcanzamos a oír ese amor, esa misericordia, esa oportunidad que Dios nos da de arreglar todo. He allí la importancia que usted ponga atención a la predicación, porque uno nunca sabe cómo Dios nos va a hablar, hermanos. Decayó su semblante y Dios le dice: ¿por qué te enojas? ¿Por qué este espíritu, Caín? Es una pregunta retórica. Le está diciendo: yo sé por qué, pero quiero que te des cuenta la consecuencia de tu pecado. No te sorprendas de que yo no me agradé de tu ofrenda. Mira tu actitud, mira la paga de tu pecado, mira lo que tu fruto, tu labor te produjo a ti. Dios le dice a Caín, en otras palabras: si estaba bien lo que hiciste, ¿por qué te agüitas? ¿Sabe lo que está diciendo Dios a nosotros esta mañana? Si está bien que usted viva como usted quiere y le da la regalada gana de vivir, con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, si está bien, dice Dios, ¿por qué tu conciencia está mal entonces? ¿Por qué? Y luego dice el versículo 8 al 14, vayan ahí conmigo por favor. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto es completamente, hermanos, la reacción de lo que es la carne. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres de la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser ¿qué? Soportado. Caín busca la venganza y busca apaciguar su furor y saca su rencor, su coraje en contra de su hermanito al mismo campo. Escuche bien, al mismo campo que le defraudó en el primer lugar, y lo mata. Es interesante, yo me quedo impresionadísimo cómo el pecado nos afecta. El licor le hunde a usted. Las drogas, los malos hábitos, las groserías que le salen, ese miserable cochino barato, sencillo, la música mundana de este mundo que nunca te va a llenar tu vacío, nunca te va a hacer sentir bien con tu Dios, te vacía y te vacía. Yo me admiro de lo feo que es el pecado y seguimos corriendo para atrás a él. Salimos de aquí corriendo para atrás, buscando aquello que nos asola, buscando aquello que nos termina, nos agota, nos hace sentir más lejos de Dios. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a entender? Y Dios le pregunta las mismas preguntas que le preguntó a Adán, su padre de estos. Le pregunta a Caín lo mismo. Le dice: ¿dónde está? Dice: ¿qué has hecho? Las mismas preguntas le hizo al hijo que le hizo al papá. Interesante eso.
Dios trata con un pecador lo mismo que trata con todos los pecadores. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuál es su pecado, el mismo Dios lo está esperando a usted para perdonarle a usted. Pero hermanos, esta vez, más bien dicho, no está la serpiente. Agarren esto, bien interesante. La última vez, cuando cayó Adán y Eva, Adán le echó la culpa a la esposa, ¿verdad? Dice que Dios propone, el hombre dispone y la mujer ¿qué? Descompone. Eso está en Proverbios, creo, no estoy seguro. Escuche bien. Dios le pregunta a Adán. Ya se agüitaron las hermanas, cálmense, hermanas. Algunos hombres brincaron, no sé si les pellizcó, cuando se rieron los varones. Perdóname, Señor. Mírenme, hermanos. Dios recalca y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y luego Adán dice, pues mi esposa, la mujer que tú me diste. Viene a Eva y le dice, pues la serpiente. Y va Dios y maldice la serpiente. Dios ya sabía. Pero siempre que Dios ejercita su juicio, lo va a hacer justo y perfecto. Dios pudo haber ido derechito a la serpiente, pero quería rectificar y quería dejar bien claro de dónde viene la maldición. Y hermano, no hay nadie aquí que está sufriendo consecuencias del pecado que no sabe cuál es su pecado. Si usted está mal con Dios, si usted está sufriendo, si su hogar está sufriendo, si su matrimonio está por los suelos, no le eche la culpa a otros, mírese en el espejo. Dios es justo de esa manera. Míreme. Pero esta vez no había la serpiente. Interesante. Caín le dice, pues ¿qué? ¿Por qué me preguntas por mi hermano? ¿Qué soy yo, guardante de mi hermano? Y dice Dios, maldito serás. Wow. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. La misma maldición que decretó contra Satanás, ahora se la está dando al hombre. Alguien dijo una vez, pero ¿por qué? ¿Cómo un Dios tan bueno de amor nos va a condenar al infierno? No es posible. No, eso del infierno ha de ser una imaginación, algo simbólico, porque un Dios de amor no podría mandarnos a un infierno. Y por eso el mundo ha creado diferentes creencias, falsas religiones, de tratar de ubicar a los perdidos, los que se han muerto en diferentes lugares, porque no quieren aceptar que hay una realidad de un infierno. Pero aquí vemos cómo Dios pone al hombre igual que la serpiente. Vemos que el hombre pecó de su propia voluntad, de su corazón. Fíjense en Santiago 1, por favor, rápidamente. Santiago 1. Santiago 1, rápidamente, hermanos, por favor. Tratando de establecer una base o todo lo que está aquí para darle unas cuantas aplicaciones y luego llegamos al final. Santiago, y quiero agradecerle, están poniendo muy buena atención. Gracias por eso. Santiago 1, del 13 al 20. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la ¿qué? La justicia de Dios. Y es exactamente lo que vemos aquí. Caín, de su concupiscencia, sale a flote el pecado, ofrece mal, le da las medias, las sobras a Dios,
no le da lo mejor como Abel. No es que a Dios le gustaba el animal sobre las frutas y lo que a él ha traído, era el corazón. Abel le dio lo mejor a Dios, Caín le dio lo que pudo darle. El efecto del pecado es muy grande, hermanos. Por eso, cuando Caín escuchó la sentencia, el castigo de su pecado, reaccionó Caín y dijo: grande es mi castigo, no sé si puedo aguantar este castigo. Queridos hermanos y amigos, el pecado y sus consecuencias no han cambiado. Siempre dará a luz la muerte el pecado. Siempre, téngalo por seguro. No hay pecado que pase o que usted haga que no va a ser tratado, no va a ser no va a pasar por juicio, hermanos. Todo pecado que la hace el hombre, todo pecado dará a luz la muerte. No podemos pecar como Moisés le dijo a la tribu de Rubén y Gad. Le digo: si ustedes escogen mal, sepan por seguro que su pecado los va a alcanzar. Vayan a Ezequiel 18:3, por favor. Quiero enseñarles una escritura bien rápido. Ezequiel 18:3. Ezequiel. Después de Lamentaciones, Jeremías, Lamentaciones, ahí va a encontrar Ezequiel. Ezequiel 18:3. Ezequiel 18:3. Dice ahí en el versículo 3: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más. ¿Dónde estoy? Sí, ¿verdad? 3. Tendráis por qué usar este refrán en Israel: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Más claro no puede estar. Hebreos 9:26 dice la Biblia: de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La paga del pecado es ¿qué? La muerte, dice Romanos 6:23. ¿Cuántos aquí son pecadores? Levante la mano. Si usted no levantó la mano, no sé si hay medicitas, ¿verdad? De medicina para ayudarle con eso, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Está establecido, dice la Biblia, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No podemos cambiar el resultado del pecado de Adán y Eva. Esa parte no podemos cambiar. Está establecido. Dice Dios: todas las almas son mías, y toda alma que pecare, de cierto que morirá. Va a morir. Cada persona aquí tiene un día, una hora que va a fallecer. Escuchamos lamentablemente las noticias, tragedia de Jaime que falleció en un accidente de motociclista. Le garantizo, en la mañana que él despertó, nunca pensó que ese día iba a morir. ¿Cuántos hemos conocido que han fallecido, que Dios ha escogido mejor llevárselos? Otros por tragedias, otros por enfermedades naturales, y otros por la edad. Pero hermanos, ténganlo por seguro que cada persona aquí, bajo el sonido de mi voz, un día va a morir. Un día va a estar usted bajo tierra. Usted un día van a venerar, un día van a recordar cómo vivía usted, cómo era usted, y van a hablar cosas bonitas, y van a hablar cosas tristes y memorias, y va a haber gente que le extraña, va a haber gente que lamenta su muerte. Pero téngalo por seguro, todos vamos a morir. No importa la edad, no importa qué tan fuerte es usted o cuánto conocimiento, usted va a morir. Yo voy a morir. La parte segunda es la que está en juego. ¿Qué va a pasar después de la muerte? La Biblia dice que el pecado, porque ese es el problema, el pecado es lo que afecta lo que sucede después de la muerte. El pecado afecta todo lo que podemos hacer para Dios. Regresemos a nuestro pasaje Génesis, por favor. Voy rápido en esta parte. Génesis capítulo 4, por favor, versículo 5. Pero dice la Biblia: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Por el pecado de ofrecerle a Dios a una ofrenda a medias, la desobediencia, mi hermano, el pecado. Entonces decayó el semblante de Caín. No se agradó Dios de él. Eso me dice a mí, mi hermano, que mi pecado, el pecado de cada ser humano, nos limita de agradar a Dios completamente. Nosotros, los que somos hijos de Dios, salvos por gracia, nuestros pecados, dice la Biblia, han sido lavados, limpiados, olvidados por Dios. Jamás, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por el lavamiento de sangre. Gracias a Dios por el derramamiento de sangre de Cristo, perdón. Y cómo Él nos ha salvado el día que le pedimos a Él que nos salvara, que nos perdonara. Gracias a Dios que no tenemos que sufrir esa condenación. Pero sígame. Pero eso no cambia que nuestro pecado afecta todo lo que podamos hacer para Dios. Dios no ha cambiado. Salmo 51:10, por favor. Salmo 51:10, vayan rápidamente, por favor. Algunos cristianos, ¿verdad?, dicen que no pueden pecar ellos. Algunos creen que ya no pueden pecar, que son errores. Pecado es pecado. Salmo 51. Ahora, no para condenación. Los que son salvos por gracia no pueden perder su salvación, pero afecta tu relación. 51:10 dice la Biblia así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo ¿qué? Como el pecado de David por haber matado a Urías Eteo, por haber fornicado, adulterado con la mujer Betsabé, y con todo lo que hizo para lograr lo que él quería lograr. David se sentía sucio, se sentía completamente que no servía, tanto que le dijo Dios: crea en mí un nuevo corazón. Quiero que agarres este corazón y lo tires, la dispongas de él, haz que termine y dame un nuevo. Crea en mí y esa expresión de crear, solo hay uno que puede crear las cosas, mi hermano, y ese es el Dios del universo, mi hermano, el creador del universo. El hombre podrá reformarse y olvidarse de ciertas cosas, pero solo Dios te puede hacer completamente nuevo. Pero el pecado le afectó tanto a David que David se sentía y dijo: no me eches de delante de mí. Lo mismo que le pasó a Caín, hermano Farfán. Cuando dijo: este pecado es muy grande para que yo sufra esto, dice: me voy a ir y me voy a esconder de ti. Eso es lo que Caín le dijo a Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando cayeron en pecado? Se escondieron. Eso es lo que el pecado afecta. Afecta todo lo que podemos hacer para Dios. Con razón cristianos son inefectivos. Con razón cristianos no quieren servir, porque se sienten indignos, se sienten que no pueden, que no merecen. Mi hermano, esa es la mentira del diablo, porque se le ha olvidado a usted que el mismo Dios que le salvó y le perdonó sus pecados está allí como abogado intercediendo por nosotros. Y la Biblia dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero el diablo lo tiene a usted sentado, descomisionado, lo tiene ahí inefectivo para Dios, sin poder ofrecerle a Dios lo que quiere, lo que desea en su corazón. Usted que está aquí quisiera adorar a Dios, quisiera servir a Dios, quisiera agradar a Dios, pero es el pecado que lo tiene a usted. La culpabilidad, la conciencia. Fíjese 2 de Pedro 2, por favor. 2 de Pedro 2, rápidamente. 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 13 y 14. Recibiendo el galardón de su injusticia, dice: ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué? Maldición. Versículo 15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Hoy podemos seguir leyendo la tremenda doctrina que se encuentra en ese capítulo. Pero escúcheme, mi hermano, el pecado afecta todo lo que podemos hacer para Dios. El pecado número 2 afecta a nuestra persona. Le afecta a usted. Hebreos 3:13, vayan corriendo ahí por favor. Hebreos 3:13, vemos cómo Caín, su semblante decayó. Hermano, el pecado nos afecta. Hebreos 13:13, vayan corriendo ahí por favor. Hebreos 13:13. Tengo que ir corriendo, si no el tiempo nos gana, ¿verdad? Hebreos 3:13. Dice así el versículo 13: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? El pecado. Hermano, corremos el riesgo de ser endurecidos. Con razón falta de amor en el hogar. Con razón hogares que dicen ya no te amo, ya no quiero nada contigo, ya no esto, ya no. ¿Por qué? Porque se endurece el corazón a causa del pecado. No nos damos cuenta, pero el pecado poco a poquito es un veneno que le están echando a nuestro beber, a nuestro diario comer. Y el pecado nos va haciendo más y más duros, más y más indiferentes. Ya no amamos como antes amamos, ya no servimos como antes servíamos, ya no son los mismos. Con razón hay tanta gente, hermanos, que termina una vida amargada, terminan tristes, solos, no hay gozo. Ni siquiera los nietos se quieren acercarse a esos viejitos. ¿Por qué? Porque están amargados por su pecado. Pecado afecta a nuestra persona. Y afecta a nuestra persona, hermanos. Salmo 51:8. Regresemos ahí. ¿Cómo es que David expresó esta? Salmo 51:8, por favor. Rápidamente, por favor. Versículo 8. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Oh, hermano, el pecado nos lleva a no tener gozo. El pecado nos lleva a perder nuestro gozo. Afecta a nuestra persona. Número 13, el pecado afecta nuestra mente, la manera de pensar. Nos lleva a la amargura, nos lleva al abatimiento en los huesos, como dijo David. Nos lleva a sentirnos enfermos. Nos afecta a la mente, mi hermano. Fíjense ahí en Salmo 51:3 estamos, ¿verdad? Salmo 51:3. Creo que todavía tiene su lugar. Dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿qué? De mí. Imagínense todo el tiempo pensar: mira lo que hice, mira mi pecado, mira esto, yo fallé, yo la hice, yo regué. Todo el tiempo pensando en la maldad, el pecado, lo que ha hecho en su vida, afecta su manera de pensar. Hermano, eso es lo que el pecado hace. Caín mató a su hermanito, su hermano. ¿Qué culpa tenía Abel? Caín mismo declaró: ¿acaso yo soy guardante de mi hermano? Lo desconectó de sus acciones. Le digo: ¿yo por qué soy responsable de él? Sin embargo, cuando sufrió la consecuencia de su pecado, se desquitó con su hermano. El pecado afecta nuestra manera de pensar. Hay cristianos aquí que estás afectando a tu familia porque no se quiere arrepentir de su pecado. Usted sabe que está mal. Usted sabe que está viviendo en maldad. Usted sabe que está viviendo en rebeldía. No está diezmando. Y usted sabe que Dios le está diciendo: diezma, dame tus bienes. Es un mandato mío. Yo quiero tu corazón. Y si tú me das tu tesoro, voy a tener tu corazón. Pero usted está ahí peleando y peleando. Y la nube de maldición está ahí sobre su hogar. Otros que deberían estar ganando almas. Otros que querían apartarse de maldad, romper quizás una mala amistad, una mala relación, pero sea lo que sea, el pecado afecta a nuestra mente. Número 4, el pecado afecta a nuestras relaciones. Otros la llevan. Hechos 3:19, vayan rápidamente con ahí, por favor. Hechos 3:19. Claramente lo dije ya. Caín mató a su hermano. Imagínese su hermano, su hermanito, ¿verdad? Oh, Caín, yo siempre ando acá con las ovejas, ahora me vas a invitar a ti a trabajar contigo. Como cualquier hermanito quisiera andar con el hermano mayor. Oh, qué bueno, voy contigo, vamos. Y lo llevó, y sin duda alguna, probablemente la primera vez que agarra herramienta de arar la tierra o de cortar, decía: mira, ¿cómo le hago, Caín? ¿Así? Oh, sí, tú síguele ahí. Y mientras él se ocupaba, la maldad, la codicia, el coraje, la amargura que él sentía, lo cegó de que era su hermanito, su hermano que amaba. Lo cegó y agarró algo y lo pegó, lo mató. Y es exactamente lo que hace el pecado: nos ciega.
a otros quienes realmente amamos, pero es nuestro pecado afectándoles sus vidas. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Oh, si hace falta algo, es refrigerio en nuestras vidas, un descanso. Yo no sé usted, pero yo odiaba esos días como niño, llegar a casa. Nunca quería estar en casa con mi papá los fines de semana, que a veces llegaba tomado. Siempre se estaban peleando mi mamá y él, y corajes, y no había paz en el hogar. Yo no quería estar en la casa. Quizás es por eso que andaba siempre en la calle solo, arrimándome en otros hogares, andando solo. No sé cuántas veces yo me quedaba solo en la calle sentado y mirando carros pasar, mirando a otros venir y ir de la vecindad, porque no quería estar en ese hogar. Era un hogar que realmente era casa, pero no era un hogar. El pecado había creado un hogar de coraje, de amargura, de pleitos, de contiendas, y más mis padres le echaban más pecado y más pecado. Y cuando nosotros llegamos a la adolescencia, comenzamos a incorporarnos a eso, a meter más y más pecado al hogar. Y más, hermano, el pecado estaba tan fuerte en el hogar, que por fin rompió el hogar, como cada hogar suele terminar. Pero el que hizo la diferencia no fue regresar al pecado, no fue regresar y buscar dinero y hacer un negocio que levantó la pobreza de la pobreza. No fue una vacación, no fue una casa más grande, un carro más lujosos. Fue Cristo Jesús que hizo la diferencia en nuestra familia. Por la gracia de Dios, mis padres son salvos, mis hermanos son salvos, están sirviendo a Dios en diferentes iglesias. Fue la gracia de Dios, fue Cristo, mi hermano. No fue regresar a labrar la misma tierra. No fue a veces, allí en California pasaba a ver el apartamento donde vivíamos, el apartamento número 9. Y pasamos por ahí, a veces pasaba yo y ganando almas. A veces una ocasión andaba ganando almas con mis 2 hijos, y pasamos ahí a ver el apartamento, y llegar ahí me recordé qué feo era ese lugar. Me recordé cuántas veces en esa puerta habíamos reemplazado los vidrios que se rompían y teníamos que poner cada vez que mi papá pateaba la puerta. Me acordé agarrando a mis hijos diciendo: gloria a Dios que Dios nos salvó de tal cosa, que Dios cambió las circunstancias, y mis hijos no tienen que temer a papá llegar a casa borracho, no tienen que temer patadas, no tienen que temer estas cosas que por el pecado yo tuve que pasar. La mamá de ellos tuvo que pasar. Por la gracia de Dios somos lo que somos, dijo Pablo. El pecado afecta a nuestras relaciones, el pecado afecta a nuestro futuro. Jehová puso una señal sobre Caín. Pero son antes que fue un tipo, marca, una señal, un tatuaje como nosotros lo conocemos. Siempre eso ha sido mirado como una maldición. Jóvenes, no es correcto que un cristiano se ande marcando el cuerpo. Moisés, a causa de su pecado, de enojarse contra la peña y por frustrarse con el pueblo, golpeó la peña, la golpeó 2 veces. Él estaba sirviendo a la gente, él estaba tratando de ayudar a la gente, pero se enojó. Y Dios nunca le dijo que golpeara la peña, pero él desobedeció y golpeó la peña. Y por su desobediencia afectó su futuro. Él nunca pudo entrar a la tierra prometida. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero a causa de su pecado, yo creo que Dios no le permitió a él edificar la casa de Jehová. Su hijo tuvo que hacerlo. Romanos 3:23 dice: porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Déjeme decirle, querido amigo, hay un infierno preparado, donde la llama nunca se apagará, dice la Biblia.
el lugar donde los dientes se crujirán de dolor, de agonía, de sufrimiento, donde el llanto y el dolor nunca cesarán. Tormento eterno, dice la Biblia, será un tormento eterno constantemente, donde el gusano nunca morirá. Y yo creo que Dios usa el gusano para tipificar las obras de la carne, porque de ahí salen los gusanos todo el tiempo. No puedo creer que terminé en el infierno. ¿Por qué estas llamas están consumiéndome? Y se va a recordar, dice la Biblia, que en el infierno va a poder recordarse. Y va a recordar todo el pecado, todas las cosas malas, todas las oportunidades que usted tuvo, que escuchó la verdad, que escuchó de Cristo, que alguien le daba tratado, que alguien se arrodillaba y le decía, por favor ven a la iglesia. Cada vez va a estar el infierno que este tormento. ¿Por qué? Yo era buen religioso, yo iba a iglesia, yo creía en un Dios. ¿Por qué? Así va a ser, y peor, el infierno. El pecado afecta el futuro. No, pues yo cuando muera ahí acaba todo. Me hacen una buena pachanga para disfrutarla. Pero está equivocado si usted piensa que en la muerte todo va a terminar. El pecado afecta nuestro futuro. El pecado afecta nuestra relación con Dios, por último. Dice Caín, de tu presencia me esconderé. Igual que su papá se quiso esconder de Dios, pero no se puede esconder de Dios. David dijo en Salmo 51:10, fíjese, ya voy a terminar, 51:10, versículo 9, perdón. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Muchos se encuentran escondiéndose de Dios en esta mañana. Cristo Dios nos espera. Por eso Dios dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, refiriéndose a la obra de la tierra, haciendo referencia a lo que labrando la tierra produce en nuestra vida. Trabajo, cansancio, fatiga, todo lo que el pecado hace en la vida. Dice Dios, venid a mí. Ya no te ha cansado la tierra, no te ha cansado el pecado. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque no hay cansancio, no hay descanso para el impío. La Biblia dice que no hay paz para el impío. Sigue huyendo, sigue corriendo, buscando soluciones, entretenimiento, dinero, satisfacción, droga, licor, todo lo que puede, pero aún sigue un vacío en su corazón, porque no puede esconderse del gran Dios del cielo, el Rey de Reyes, el que ama nuestras almas. No importa qué tan lejos esté usted, no importa cuán horrible sea su pecado, hay uno que le espera para quitarle sus pecados y limpiarlo y hacerlo blanco completo, quitarle la mancha de maldición y hacerlo limpio una vez más. Cristo tomó todo el pecado de Caín, todos los años de correr, toda la maldición, lo tomó sobre él en la cruz del Calvario. Y de toda la humanidad, usted y la mía. Tan solo la vida de Caín, increíble, que Dios tomó todos los pecados, pensando en Caín, sobre todos nuestros pecados. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a qué. Caín estaba en el mundo, y Caín no es inexcusable. No, pues es que ¿cómo? Si Cristo lo vino hasta 5,000 años después de que, ¿cómo yo? No, dice Dios, tú conocías
Tu conciencia te dijo que estabas mal. Tu padre te enseñó presentar ese sacrificio para que la sangre derramara para el perdón de pecados. Así el Cordero de Dios fue inmolado por nuestros pecados. Tú sabes que solo Cristo te puede salvar. Ya déjese cuentos, ya sálgase de ese engaño, esperando una religión o esperando una creencia falsa, hueca, que siempre lo lleva a dar la vuelta para atrás y nunca puede llegar a una conclusión. ¿De qué le sirve esa religión si no le da seguridad? ¿De qué le sirve tantas cosas que hace para ganarse el cielo si al fin de cuentas cuando muera los líderes de esa religión le dicen, pues no sé, vamos a orar a ver si entra al cielo? ¿De qué sirve una religión tan falsa así? Dios es el que da seguridad, certeza. Dios dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice tal vez, a lo mejor, a ver si la hace. No, dice será salvo. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que dio todo para mí. El que me amó a pesar de mi cochino pecado. Me perdonó. Y le está ofreciendo a usted el mismo regalo de vida eterna. Caín, yo sé que has producido muerte en tu vida. Has afectado a otros. Mataste a tu hermano. Y yo sé que quieres correr de mí. Pero te estoy esperando. Venid a mí, todos los trabajados y cargados. ¿Ya te terminaste? ¿Ya te cansaste de labrar la tierra, Caín? Ven, yo te voy a dar descanso. Te voy a limpiar todos tus pecados. Perdón, voy a borrar todos tus pecados. Y cuando llegues al cielo, cuando mueras, porque vas a morir, no vas a poder ver el pecado. Está limpio. Porque la sangre del Cordero nos limpió de toda su maldad. Eso está en la Biblia. Y si usted cree diferente, aunque usted diga, no, esa Biblia es roja, sigue siendo negra. La verdad es verdad. Sea todo hombre mentiroso, y Dios verás. Padre Santo, bendice tu palabra. Obra en cada corazón, por favor.